¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Dice el Señor. Al compartir este evangelio del día 12 de noviembre de 2025, hoy el Señor nos invita a que debemos darle gracias en todo, porque el leproso que fue curado reconoció y regresa a darle gracias al Señor. Cada vez un amanecer, Dios nos da un milagro. Tan solo es poder pensar, ir a trabajar, tan solo es escuchar las cosas buenas, tan solo es poder alimentarnos, ver la luz del sol. ¿Cómo no le podemos dar gracias a Dios? Pero que también tenemos que observar las leyes santas, las leyes que debemos nosotros ver y hacer cumplir para poder agradar al Señor. Bienvenidos. Lectura del libro de la sabiduría. Escuchan, reyes, y atiendan, aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder. El Altísimo la sabiduría. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño por compasión se le perdona, pero a los poderosos se le castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retorce, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan, pues, atención a mis palabras, búsquenlas con intereses y ellas los instruirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 81. Ven, Señor, y haz justicia. Proteja al pobre y al huérfano. Hagan justicia al humilde y al necesitado. Defiendan al desválido y al pobre, y líbrenlos de las manos del malvado. Ven, Señor, y haz justicia. Yo declaro, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo, morirán como cualquier hombre. Caerán como cualquier príncipe. Ven, Señor, y haz justicia. Aleluya, aleluya. Den gracias siempre unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén
pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando se le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decía: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que se quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No han habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, el Evangelio nos hace ver que nosotros debemos dar gracias a Dios cuando estamos enfermos y cuando salimos de una enfermedad. También nos dice el Evangelio que muchos de nosotros gritamos cuando necesitamos que el Señor nos curara, pero solo en la necesidad. Muchas veces nosotros lo hacemos al Señor como fuera un bombero. Las emergencias. Dios envió a su Hijo para que estuviera con nosotros, para que nosotros le alabáramos, para que nosotros le demos todo honra y gloria. Especialmente a este samaritano que era extranjero. Se recuerda que cuando Jesús le dijo a aquella mujer que cuando estaba poseído su hija: Maestro, ten compasión de mi hija. Pero el Señor le dijo: yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero sin embargo, sí hizo el milagro. Ahora bien, cuando estos 10 leprosos le salieron a él, ¿y qué son los leprosos? ¿Qué son los leprosos? Los leprosos es algo así que ellos no pueden estar dentro de la sociedad o delante del o en el campamento. Ellos eran rechazados, excluidos a Tiene que curarse, y cuando estén curados puede ser examinado para poder integrar nuevamente al campamento. La ley de Moisés que el Señor le dio, o el Todopoderoso le dio a Moisés. Encontramos en Levítico capítulo 13, versículo 45, dice: el que ha sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada, e irá gritando: impuro, impuro. Mientras le dura la afección, seguirá impuro, vivirá apartado y tendrá su morada fuera del campamento. ¿Ya? Esa es la ley. Y por eso dice la Escritura, cerca del pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, cerca del pueblo, o sea, en la montaña, o a lo mejor, como hemos visto en la película, en un barranco o en un río, qué sé yo. Pero esta gente empezaron a gritar al Señor
Señor, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, ten compasión de nosotros. ¿Cómo sabía que Jesús podía curarlos? Porque seguramente nos muestra que sí conocen al Señor. O hay una conciencia. Aquí me voy a inclinar un poquito, una explicación implícita. ¿Por qué? Porque nosotros, ustedes y yo, tenemos un espíritu. Y ese espíritu no nos pertenece a nosotros, sino el Creador nuestro. Porque nos dice allí en Eclesiastés capítulo 12:7. Al polvo volverá y al polvo llega. Y el espíritu regresa a donde salió. Si la escritura lo dice, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero también hay alguna religión, dice, las almas nada saben. Así dicen algunos. Las almas nada saben, pero sin embargo, las almas de los justos están en las manos del Señor, lo que leíamos en el Evangelio del día de ayer. Por eso, queridos hermanos, estos hombres que estaban poseídos o estaban enfermos de esa afección, ¿qué tenía que hacer? Serán apartados del campamento y serán... ¿Cómo podrán vivir? No sé. Pero según la escritura así lo es. Pero resulta que ustedes y yo también nos somos apartados cuando no reconocemos a Dios o cuando no ha llegado a nuestros oídos la palabra del Señor. ¿Cuántas personas no van en una iglesia? ¿Cuántas personas no tienen nada de temor al Señor? ¿Sí? Pero sí saben que hay un Dios. Y por eso estos hombres salieron y empezaron a gritar: ten compasión de nosotros. Y cuando Jesús los mira y dice: vayan al sacerdote. Aquí viene el ministerio de la reconciliación. Aquí viene donde dice el Señor que dejó sus ministros. ¿Para qué dejó sus ministros? Como embajadores de Él para dejar el ministerio de la reconciliación. Miren, encontramos en 2 de Corintios capítulo 5, parece, donde nos dice, vamos a ver capítulo 5, si no estoy malo. (18-20) nos dice claramente que somos embajadores del Señor, como que si Dios mismo hablara de nuestra boca. Miren lo que dice aquí: somos embajadores de Cristo, y es como si Dios hablara por nosotros, porque Cristo les suplicamos, déjase reconciliar con Dios aquel que no conoció el pecado. O sea, si es que hay un ministerio de la reconciliación, y por eso el Señor les dice a estos 10 leprosos: vaya y preséntese al sacerdote. ¿Para qué? Para purificarse, para
hacer el análisis si ya están sanos o no. ¿No serás el mismo que hoy en día el Señor deja a sus ministros para que nos confesemos nuestros pecados? Porque le dio el poder. ¿Por qué digo esto? Porque dice San Juan 20, 21 y 22, dice: la paz con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y al costado de los discípulos y se alegraron al ver al Señor. Jesús le repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. A decirle esto, sopló sobre ellos y añadió: reciba el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retenga, les quedarán retenidos. Porque dice el Señor: vaya con los sacerdotes. Y ese vaya con los sacerdotes es que hay una razón, que hay un pecado grave. Nosotros muchas veces somos pecadores. En estos días habíamos hablado que San Lucas dice: no podemos decir que el pecado no existe. El pecado siempre habrá. El pecado siempre. No podemos evitar el pecado, dice. ¿Por qué? Porque el pecado se mantiene. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nos dice aquí San Lucas 17:1-6. No es posible evitar que exista ocasiones de pecado, pero hay quienes las provocan. ¿Y ese pecado, quién los podrá perdonar? Los ministros del Señor a través del Espíritu Santo, porque lo sopló el Espíritu Santo, y a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, a quienes quedan retenidos, quienes no se perdona quedan retenidos. Y por eso el Señor va, pero vamos aquí al punto. Cuando dice, cuando iban de caminos, se dieron cuenta que fueron sanados, ya estaban curados. Lógicamente, llega con el sacerdote, listo, ya están libres, ya están curados. Pero hay uno que reconoció la grandeza y el milagro del Señor y regresa. Implícitamente tal vez iba a medio camino y regresa, porque ya estaba libre. Y viene a dar gracias. Dice la Biblia latinoamericana, se postró ante él de los pies, dándole gracia y dándole gloria. Pues al final dice el Evangelio: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Decíamos que hay una fe, que ya sabían, ya creyeron, y eso es lo que nosotros necesitamos, buscar al Señor para poder completar nuestra fe. Y en la primera lectura hay un reclamo que hace el Señor, porque muchas veces gente que tiene puestos altos y no quiere hacer cumplir los mandamientos del Señor, gente que ya tiene un seguimiento con el Señor, pero no se está cumpliendo conforme a la voluntad del Señor. Dice aquí: ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vendrán gente que necesitan de Dios y vienen a consultar con el que sabe, y si no lo sabe y no lo está cumpliendo, no puede dar una respuesta. Me pasó estos días así de rapidito manejando, y me dice una persona de la otra religión y me dice: dime, ¿qué fruta
comió Eva. Hay una fruta que sí comió. ¿Qué clase de fruta es? Pues yo le digo, ¿será una manzana? Me dijo, pues no, la escritura no lo dice. Ella se convenció, se dejó seducir por la serpiente antigua. ¿Y qué pasa? Comió el fruto prohibido. ¿Cuál era? Posiblemente de verdad pero es simbolismo. Pero lo que nos deja a nosotros, cuando nosotros no hacemos caso, las palabras del Señor, como dice aquí, no han cumplido de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces ese fruto se está comiendo el pecado de no enseñar a los demás, de no practicar las leyes del Señor en nuestra vida. Eso será el fruto prohibido. Que el Señor los bendiga.